Bien, buen día con todos. El tema que se va a exponer es el manejo de las recidivas locales y regionales en el manejo en el cáncer de mama. La persona que les habla es el médico residente que está en cuarto año en el departamento de mamas, piel y tumores blandos en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Bien, no se puede hablar de recurrencia sin antes a hablar un poco de cómo es que ha ido cambiando el manejo quirúrgico en la mama. Como bien se sabe, antiguamente para el cáncer de mama se hacía la mastectomía que incluía las amputaciones del brazo, que son las mastectomías ultrarradicales. Luego salieron las mastectomías radicales, se modificó, ya no fue tan cruenta. La de Patey, la de Hastel, y actualmente hacemos la mastectomía radical modificada, pues, ¿no? Y junto con ello también han cambiado y actualmente se hace la cirugía de conservación para los pacientes que cumplen los criterios, pues, ¿no? El procedimiento de conservación fue gracias a dos personas que empezaron a hacer los estudios en los años de 1980, que fueron los que cambiaron el procedimiento radical a las cirugías de conservación. Ellos son el doctor Bernard Fischer, que fue en Estados Unidos, que empezó a hacer los estudios, y el doctor Umberto Veronesi, que fue en Italia. Se puede ver en este slide, que es un estudio de 20 años, es un estudio randomizado, en el cual se comparó 3 brazos. Fue la mastectomía total, la lumpectomía sola y la lumpectomía con RT. Este estudio, como lo dije, fue hecho por el doctor Bernard Fischer. El estudio empezó en 1976 con el objetivo de ver si la lumpectomía o tumorectomía con o sin RT tienen el mismo beneficio y si tienen el mismo resultado con respecto a la mastectomía para los pacientes con cáncer, ¿no? Y fue un total de 1.851 pacientes en los cuales ya se había estadiado la parte ganglionar, ¿no? Y todos estos pacientes se pusieron en 3 brazos. Y en este estudio se estimó las estimaciones de sobrevida global, las incidencias acumuladas y las recurrencias. Como se puede ver en este slide, en la figura que está en el lado izquierdo se pueden ver las curvas respecto a la supervivencia libre de enfermedad, a la supervivencia libre de enfermedad a distancia y a la supervivencia global. Como se puede ver en los 3 gráficos, no se evidencian diferencias significativas. Y como se puede ver acá al costado en la tabla 3, la mayor parte de las recurrencias que se dieron en los pacientes en ambos brazos, en los 3, fue la recurrencia en un tiempo que estuvo por debajo de 5 años.
La mayor parte de los estudios describen que la mayor parte de la recurrencia, sea en una cirugía de conservación o sea en la mastectomía, la mayor parte de las recurrencias son los primeros 3 y 4 años. Como se puede ver acá en esta figura, se habla con respecto a la incidencia acumulada, pero solamente en 2 brazos, solamente en la lumpectomía y en la lumpectomía con RT. Como se puede ver, hay una diferencia significativa entre los dos. La lumpectomía con irradiación tenía una recurrencia acumulada de 14.3% con 78 eventos. Y los pacientes que solamente fueron a lumpectomía sin RT tenían una recurrencia acumulada de 39.2 con 220 eventos. Es así que en este estudio ya se dice de que los pacientes que iban a cirugía de conservación tenían que ir acompañados con un tratamiento adyuvante, en este caso la radioterapia, para que puedan bajar el riesgo de las recurrencias. Por lo tanto, en este estudio se llegó a la conclusión que la lumpectomía seguida con la RT es una terapia adecuada para pacientes que tienen una cirugía de conservación, siempre y cuando los márgenes estén libres y estéticamente se vea bien, ¿no? Por otro lado, en el año 2002 se publica un estudio también, un seguimiento de 20 años de un estudio randomizado, en los cuales se compara la cirugía de conservación con la mastectomía radical para pacientes con cáncer en estadio clínico temprano. Se habla en este estudio de mastectomía radical a la mastectomía de Hastel y para el cáncer temprano para estadio clínico 1 y 2. Es así que en 1973 a 1980 se toma un total de 701 pacientes cuyos tumores no medían más de 2 centímetros y fueron 2 brazos. Los pacientes que fueron a mastectomía radical y los pacientes que fueron a cirugía conservadora más RT, ¿no? Y como se puede ver en este estudio, la probabilidad de la recurrencia es significativamente mayor en los pacientes que iban a cirugía de conservación más RT en comparación con los pacientes que se les hacía un procedimiento más radical. Pero cabe decir que en este estudio tiene un sesgo. ¿Por qué? Porque en ese entonces no se conocía bien los temas del subtipo histológico, de los receptores, del ER2 o de los triples negativos, y no se definían bien acerca de si los pacientes, cuando les hacían la cirugía de conservación, tenían bordes libres. Sí. Es por eso que en este gráfico se puede ver que hay una diferencia significativa entre los dos, con un P por debajo de 0.0001. Y como se puede ver acá en la tabla 2, la recurrencia total en los pacientes que fueron a cirugía de conservación fue de 30 pacientes. Y los pacientes a quien se le hizo una cirugía radical fue de 8, pues, ¿no? Por lo tanto, el porcentaje entre los dos grupos es bastante alto. Pero como les vuelvo a repetir, en este estudio hay un sesgo, por eso es que se ve la diferencia entre los dos. Ya avanzando en la línea de tiempo, ya en los años 2000, 2002, ya se publica un estudio acerca del pronóstico para el tratamiento de las recurrencias locorregionales en pacientes que iban a mastectomía y la cirugía de conservación.
En este estudio acá se compara dos ensayos que son el EOR, el 1801, que es un ensayo teatralizado que fue en Europa, y el estudio danés DBCG 82TM, con el objetivo de investigar y comparar cuál es el pronóstico después de las recurrencias en los pacientes que iban a mastectomía total o radical y pacientes que iban a cirugía conservadora. Esto fue en términos de supervivencia y recurrencia local, ¿no? Como se puede ver acá, la mayor parte de las recurrencias en los pacientes que fueron a mastectomía, la mayor parte de las recurrencias se presentó en piel. Y los pacientes que fueron a cirugía de conservación, la mayor parte de la recurrencia fue en la mama. TR y MM significa si realmente fue una recurrencia y si los bordes estaban libres, pues, ¿no? O si los bordes estaban comprometidos. Y a los pacientes que presentaron la recurrencia, tanto en la mastectomía radical, que fue en la piel, la mayor parte de pacientes fue a RT más excisión, que fue un total de 48 pacientes. Y los pacientes a quienes se les hizo la cirugía de conservación, que tenían una recurrencia, fueron 48, se les hizo la mastectomía más RT, y solamente 10 pacientes fueron a excisión más RT. Es por eso que en estos estudios tampoco se puede llegar a la conclusión de que los pacientes que tienen la recurrencia en cirugías de conservación, si se les hace una segunda cirugía de conservación más RT, pues, ¿no? Y es así que en la figura que se encuentra a la izquierda se habla de las recurrencias respecto a la mastectomía radicales y las cirugías de conservación. Como se puede ver acá, las líneas punteadas son los pacientes que fueron a mastectomía radical, y la línea continua son los pacientes que fueron a un procedimiento de conservación. Como se puede ver, la mayor parte de las recurrencias en un tiempo de 1.2 años, la mayor parte de las recurrencias se presentaron en las mastectomías radicales. Pero si nos fijamos en el tiempo, en un tiempo de 10 a 20 años, ambos son iguales. Con respecto a la supervivencia, con la mastectomía radical y la cirugía de conservación, ambos son iguales. No hay diferencias significativas. Que está aquí son las características de los pacientes que fueron a procedimiento de salvataje, significa a una segunda procedimiento que fue la mastectomía, bien la mastectomía radical o bien la segunda o bien la segunda cirugía de conservación. Y en el gráfico acá en la tabla 6 ya es el análisis univariado, ¿no? En los cuales se ven que los factores importantes para predecir la recurrencia local después de un tratamiento de rescate son la categoría del patológico del ganglio, que es el PN, que es el intervalo de la recurrencia, la extensión de la primera recurrencia. Cuando nos referimos a extensión de la primera recurrencia, nos referimos al tamaño.
y con respecto a la categoría PT y con respecto a la invasión vascular. A ver. Hola. Adelante, doctor. Adelante, doctor. Lo estamos escuchando. Sí, un momento. Es que se ha colgado en la pantalla un ratito. Ya, bien. El slide que se ve acá en la tabla 4 ya es el análisis variado, en los cuales se ven que la categoría PN, la categoría PT, la invasión linfovascular, ambos con un P de 0.03, un P de 0.01 y un P de 0.02, fueron los factores pronósticos para la supervivencia. Y la recurrencia local extensa, que se refiere al tamaño de 2 centímetros, con respecto al intervalo que esté dentro de los 2 años, con respecto al PN positivo, son los factores que nos van a predecir cuál es el riesgo de recurrencia, pues, ¿no? Y por lo tanto, en este estudio se llega a la conclusión que la supervivencia y el tiempo hasta las recurrencias después de la cirugía de conservación fue similar en la mastectomía radical con la mastectomía de conservación. Ya siguiendo acá en los estudios, como se puede ver en el gráfico, ya para los años 2015, 2022, ya se empiezan a publicar ya los estudios, ya las revisiones sistemáticas, ¿no? Como se puede ver acá en este gráfico, están los estudios de Milan, que es uno de los más conocidos, el EOR, está el estudio danés, y está el estudio del Instituto Nacional del Cáncer. Cada uno de los estudios que está con una población de más de 500. Quiere decir que son estudios con buena cantidad de pacientes. Y por lo tanto, en estos estudios se ve cuál es la supervivencia global con respecto a las cirugías de conservación y las mastectomías, pues, ¿no? Los pacientes que presentaban la recurrencia. Y como se puede ver en la mayor parte de los estudios, no hay diferencias significativas con respecto a la supervivencia global en hacerle la mastectomía radical o solamente hacerle la mastectomía de la cirugía de conservación. Ya en 4 de los 6 estudios acá, como ya les había mencionado, no hubo diferencias significativas en el riesgo de la recurrencia en la mama que ha sido
dada después de las mastectomías o las cirugías conservadoras. Pero como se puede ver acá, también hay dos estudios que tienen una alta tasa de recurrencia, que es entre el 19 y 20%. Cabe decir que en estos estudios tienen una alta tasa de recurrencia. ¿Por qué? Porque en esos estudios, en ese entonces, como les vuelvo a repetir, no se definía bien cuáles son los bordes libres con respecto a los receptores y con respecto a si se trataba de un triple negativo o un herpes, ¿no? Y ya avanzando en la línea del tiempo, nos encontramos para los años 2012, se hace un estudio con respecto a la cirugía de conservación en pacientes que han vuelto a presentar una recurrencia y que de un inicio se les hizo la cirugía de conservación. Este estudio se evaluó un total de 161 pacientes con riesgo, con recurrencia en el tumor, con recurrencia del tumor en la misma mama, ¿no? Son pacientes que se sometieron, como les digo, a segunda cirugía de conservación. Y el objetivo fue ver cuáles son los valores predictivos del resultado, si había recurrencia, y ver cuáles son los pacientes que son candidatos para hacerles la segunda cirugía de conservación y no ir a la mastectomía. El estudio tuvo un tiempo de seguimiento de 81 meses. Y como se puede ver acá en la figura 1, la supervivencia global a 5 años, después de la segunda cirugía de conservación, fue de 84%, con un nivel de confianza del 95%. Y estos que están acá son las características de los pacientes que fueron a una segunda cirugía de conservación. Y la mayor parte de las recurrencias que se han dado en la segunda cirugía de conservación fueron la nueva recurrencia local en 44 pacientes, que fue un aproximado de 27 a 29%. En un tiempo de 5 años. La recurrencia en la piel fueron 3, y para recalcar acá que junto con las recurrencias locales habían pacientes que presentaban recurrencia a distancia o que presentaban su metástasis en 24 pacientes, que es el equivalente al 14.9%. Es por eso que también en estos estudios se llega también a la conclusión de que si una paciente presenta una recurrencia local, hay que investigar si tiene enfermedad en otro lado. Ya en la tabla 4 que se encuentra acá, que es el análisis multivariado, como se puede ver acá en la tabla, el tamaño del tumor, más de 2 centímetros en la segunda recurrencia, tiene un hazard ratio de 3.3 para las recurrencias locales. Quiere decir que es significativamente estadístico, pues, ¿no? Y el tiempo en el que se dio la recurrencia, si está por debajo de los 48 meses, también tiene un mayor riesgo de eventos y muertes. Con respecto a los receptores estrogénicos, un hazard ratio de 0.8 y el K más del 20, y el KI67 más del 20% de 1.3, que vaya entre 0.7 y 2.5. Ya haciendo un análisis de los subgrupos en
En la figura que se encuentra en el lado izquierdo, aquí han dividido en 3 subgrupos, pues, ¿no? Los pacientes que tenían la recurrencia antes de los pacientes que tenían la recurrencia con un tamaño que estaba por debajo de los 2 centímetros y que la recurrencia se presentaba después de los 4 años. El otro grupo fue los pacientes que tenían un tamaño de recurrencia por debajo de 2 centímetros y que la recurrencia fue dentro de los 4 años. Y el otro grupo son los pacientes que tenían una recurrencia mayor a 2 centímetros, que tenían la recurrencia mayor a 2 centímetros, independientemente del tiempo. Como se puede ver acá en la línea verde, son los pacientes que tenían una recurrencia con un tamaño del tumor por debajo de 2 centímetros y el tiempo fue más de 48 meses en el que se dio la recurrencia. La incidencia acumulada fue aquí del 15.2%. Para los pacientes que presentaron la recurrencia dentro de los 4 años y que el tamaño del tumor fue por debajo de los 2 centímetros, la incidencia acumulada fue del 31.2%. Y los pacientes que tenían el tumor ya en la recurrencia por encima de los 2 centímetros, tienen una alta incidencia acumulada que es del 71.2%. Por lo tanto, en este estudio se llega a la conclusión que los mejores candidatos para hacerle la segunda cirugía de conservación son aquellos pacientes que tienen una recurrencia local por debajo de los 2 centímetros y en cuanto al tiempo que se da por encima de los 4 años. Cabe decir que también a los pacientes a quienes se les va a ofrecer la segunda cirugía de conservación, tiene que estar el paciente informado del riesgo de que haya una nueva recurrencia. Ya en el año 2014 se hace ya las cirugías de conservación para los pacientes con cáncer de mama recurrente, pues, ¿no? En este estudio también son estudios descriptivos, son estudios retrospectivos, en los cuales se revisan la mayor parte de los estudios que se han hecho, ¿no? Y son la mayor parte de los estudios que se han revisado en este estudio no son ensayos aleatorizados, ¿no? Y en los estudios, entre ellos, el más representativo o el más conocido es el estudio de Kurz, el estudio de Salvador y el estudio de Chenko, ¿no? Como se puede ver aquí, es para los pacientes que se les hace que han ido a cirugía de conservación en un primer tiempo, luego presentaron la recurrencia y fueron a un segundo procedimiento de conservación, ¿no? Las tasas de las recurrencias en estos pacientes fue similar en los pacientes a quienes se les hizo ya la cirugía de conservación con la mastectomía de rescate. Y con respecto a la supervivencia global, no hay cambios significativos entre hacer la cirugía de conservación con la mastectomía, pues, ¿no? Ya también en estos estudios se puede ver que los pacientes que se les hizo la segunda cirugía de conservación, que recibieron ERT, el riesgo de la recurrencia bajó.
Y esto que está aquí en la tabla 3 son los pacientes a quienes se les ha hecho el segundo procedimiento de conservación, pues, ¿no? Son los pacientes que estaban por debajo de 50 años, son los pacientes que tenían un tamaño del tumor por debajo de 2 centímetros y que el tiempo de la recurrencia estaba por debajo de los 4, no, estaba por encima de los 4 años. También a los pacientes a quienes no tenían signos de multifocalidad, no habían signos de que sea multicéntrico, se le explicaba a la paciente en qué consistía el procedimiento y el riesgo que tenía de la nueva recurrencia y que tendrían los resultados cosméticos aceptables. Este que está aquí es una revisión sistemática acerca de las segundas cirugías de conservación en los pacientes con cáncer de mama recurrente, pues, ¿no? La revisión se hizo para los pacientes que fueron de un inicio, que fueron a cirugía de conservación. Fueron un total de 34 estudios, de los cuales 5 informaron que la nueva cirugía de conservación sola versus la cirugía de conservación con reirradiación tenían más bajas tasas de recurrencia y mayor tiempo de sobrevida, pues, ¿no? Y la supervivencia a 5 años, como le vuelvo a repetir, los pacientes que fueron a reirradiación fue más alta que los que no fueron a reirradiación. Y con respecto al control local en 5 años, igualmente, los pacientes que fueron a reirradiación, sea con braquiterapia o con radioterapia externa a dosis bajas, fue más alto, pues, ¿no? Y la toxicidad que se dio en los pacientes que habían recibido reirradiación fue del 0 al 21%, pues, ¿no? Y la estética en estos casos que se les hizo la segunda cirugía de conservación fue de buena a excelente en un 29 al 100% y los pacientes lo tomaron como inaceptable en 0 al 18%. Por lo tanto, en este estudio se llega a la conclusión que la nueva cirugía de conservación seguida de la reirradiación, sea en la mama completa o sea en la mama parcial, es una buena alternativa para los pacientes que presentan recurrencia en estos casos, ¿no? Y la toxicidad de la RT es bajo y tienen un buen resultado estético. Ahora, cuando se presenta la recurrencia, no solamente es el procedimiento quirúrgico y no solamente es el procedimiento con el tratamiento con RT, también tiene que ir de la mano con el tratamiento con QT. Es por eso que en el 2014 se publica un estudio randomizado, que es el estudio CALOR, que son para los pacientes a quienes presentaban recurrencia en el cáncer de mama. Cabe decir que en estos estudios fueron incluidos los pacientes a quienes se les hizo la cirugía de conservación o se les hizo la cirugía radical con RT, pero aquí se dividieron en 2 grupos. Los pacientes que recibieron quimio, con todas las características que les mencioné, y los pacientes que no recibieron quimio. Como se puede ver, la diferencia es alto, pues, ¿no? Con respecto a la supervivencia libre de enfermedad.
57% en los pacientes que sí recibieron quimio versus un 69% en los pacientes que no recibieron quimio. Con respecto a la supervivencia global, igualmente, en los pacientes que recibieron quimio fue en 76%, fue en 88%, fue la supervivencia más alta, versus los pacientes que no recibieron quimio, que fue en 76%. Por tanto, como se puede ver en estos estudios, los pacientes que recibieron quimio tienen una mayor tasa de supervivencia y menor tasa de recurrencia. También se hizo un estudio entre los subgrupos en los pacientes que tenían receptores de estrógenos negativos. En este grupo habían entrado los pacientes triple negativos y los ER, ¿no? Y con respecto para ver la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global. Como se puede ver, los pacientes que habían recibido quimio con receptores hormonales negativos, la supervivencia libre de enfermedad a 5 años fue del 67%, versus los pacientes que no recibieron quimio. Y es igual con respecto a la supervivencia global. Y con respecto a los pacientes que tenían los receptores hormonales positivos, si funcionaba o no la quimio. Como se puede ver, en un tiempo de 5 años no hay cambios significativos, y con respecto a la supervivencia global no hay cambios significativos, pero tampoco se debe de dejar de dar quimio a estos pacientes que tienen receptores hormonales positivos. Por lo tanto, se llega a la conclusión en este estudio que es el primer estudio prospectivo que se hizo para los pacientes que tenían una recurrencia locorregional y que recibían quimio, ¿no? Sean receptores hormonales positivos o sean receptores hormonales negativos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la guía de la NCCN, que es la guía que nos rige, pues, ¿no? Con respecto a las recurrencias locales, lo divide en 3 grupos. Los pacientes que fueron a cirugía de conservación, solamente cirugía de conservación más RT, los pacientes a quienes se les hizo la mastectomía con la DRA, que son las mastectomías radicales, y los pacientes a quienes se les hizo la mastectomía sin RT. Quiere decir entonces que en esta guía, en esta reunión de expertos, lo que indican es que toda recurrencia después de la cirugía de conservación tiene que ir a mastectomía total, y de acuerdo al estudio axilar tiene que ir a la DRA, pues, ¿no? Va de acuerdo al estudio que se haga en los ganglios axilares. Para los pacientes que fueron a mastectomía radical y que presentan recurrencia local, el procedimiento quirúrgico, si la recurrencia es resecable. Para los pacientes que fueron a mastectomía, pero que no recibieron ERT, se le hace la resección de la lesión más ERT. Para los pacientes que presentan ya recurrencia local, para los pacientes que presentan recurrencia locorregional, sea en la axila, sean en los ganglios axilares, sea en la región supraclavicular o sea en la región intramamaria. Para los pacientes que presentan la recurrencia a nivel axilar, tienen que hacerse la resección de la recurrencia más RT, si en caso de ser posible. Y para los pacientes que presentan la recurrencia a nivel supraclavicular o que presenten una recurrencia a nivel de los mamarios internos, los pacientes tienen que ir a RT.
Todo esto tiene que ir también apoyado de terapia endocrina, de acuerdo a los receptores hormonales. Tiene que ir con quimioterapia, pues, ¿no? Que es el manejo sistémico. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que entre el 10 y 20% de los pacientes que tienen una recurrencia, que se someten a cirugías conservadoras de mama, tienen una recurrencia entre el 10 al 20% en los primeros 10 años. Y la tasa de recurrencia son más altas en los pacientes que no reciben ERT. El tiempo promedio en el que se da la primera recurrencia es entre los 3 y 4 años. Para todo paciente que se sospecha que hay una recurrencia local, se debe volver a estadiar al paciente para ver si no presenta enfermedad a distancia. Y los pacientes que presentan la recurrencia tienen que hacerse una nueva biopsia para confirmar si realmente es una recurrencia o se trata de un segundo primario o se va a tratar de un nuevo cáncer. Para los pacientes que se les puede ofrecer la cirugía de conservación, tienen que ser los pacientes seleccionados. Y los pacientes con recurrencia en la mama locorregionales tienen que recibir un manejo en los cuales estén involucrados el Departamento de Medicina Oncológica, el Departamento de RT y nuestro departamento, que es el Departamento de Cirugía. Y los pacientes a quienes se les puede ofrecer la segunda cirugía de conservación después de que se da la recurrencia. La recurrencia tiene que ser única, tiene que tener un tamaño por debajo de los 3 centímetros, tiene que ser en pacientes por encima de 50 años y el tiempo de la recurrencia tiene que ser más de 4 años. Tiene que haber una disposición por parte de la paciente y hay que ver también si el paciente no tiene alguna mutación, sea como el ER o sea como los BRCAs, pues, ¿no? Bueno, y eso es todo lo que tengo que presentar el día de hoy. Si tienen alguna pregunta o duda, estoy abierto a responderlas. Bien, gracias, doctor Navarro. Ha hecho bastante énfasis sobre aspectos históricos del manejo de cáncer de mama. Está bien interesante para recordar. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre lo que ha expuesto el doctor Navarro? Si no lo escucho. Lo perdimos, doctor Navarro. Sí, doctor, dígame. No, lo que estábamos esperando es si el público asistente, que tenemos 37 participantes, quieren hacer alguna pregunta. Aquí en el chat hay 2. Dice, ¿cuál es el papel de la resonancia para el diagnóstico de recurrencia locorregional en cáncer de mama? ¿Cómo estamos en el INEN en ese tema? Excelente posición. ¿Algún comentario, doctor Navarro? Sí, doctor. En los estudios, en la mayor parte de los estudios, lo que refieren es que el paciente tiene que tener sus controles los primeros años, cada 3 o 6 meses, con ecografía y con mamografía. En caso de que se vea alguna distorsión o algún cambio nuevo en los controles,
ya se está pensando en que hay una nueva recurrencia y ahí hay que tomar más énfasis con los estudios. En este caso, si no se puede ver o si estamos en duda, se puede hacer una nueva resonancia. Pero que se haga una resonancia de forma de control o en rutina, no es muy recomendable, doctor. Sí, bueno, en realidad para empezar solo tenemos un resonador en el instituto para servir a todos los departamentos y a todas las especialidades, lo cual ya nos limita, ¿no? Cada estudio de resonancia tiene un tiempo, pero las recurrencias locales tendríamos que dividirlas para esto de la detección en aquellas que son post-mastectomía y aquellas que son post-cirugía de conservación, ¿no? Aquellas que son post-mastectomía probablemente sean un poco más fáciles de encontrar en el sentido de que se pueden palpar en la piel o debajo de la piel de manera subcutánea. Cuando tenemos cirugías de conservación y el paciente pues ha tenido cirugía y ha tenido radioterapia, a veces es un poco más difícil reconocer esto. Sin embargo, con ecografía y con mamografía eventualmente se puede reconocer recurrencias y también podríamos recurrir a una biopsia por aspiración con aguja fina de una lesión que nos cause duda, ¿no? Lo que sí hay que tener presente es que la resonancia magnética es un buen examen para diferenciar lo que es fibrosis cicatricial de lo que es tumor, ¿no? Y eso es algo que hay que tenerlo presente. Bien. Aquí dice, buenas tardes, a toda recurrencia se le realiza biopsia. Bueno, el doctor Navarro explicó que debería hacerse biopsia a toda recurrencia con dos intenciones. Una, primero, asegurar el diagnóstico. Ya hemos visto que los pacientes que presentan recurrencia pueden tener un segundo primario. Y segundo, para verificar que no haya variación en los receptores hormonales y CERV2. Y probablemente también en KI67. Entonces es de vital importancia, creo yo, hacer una biopsia de la recurrencia. Doctor Navarro, ¿quiere hacer algún comentario adicional respecto de este tema? Sobre la biopsia de la recurrencia. Sí, doctor. Tal y como usted lo ha explicado en todas las guías, lo que refieren es que si estás pensando en una recurrencia, como usted dice, tienen que confirmarlo en primer lugar. Tienen que verlo si realmente se trata del mismo cáncer o si se trata de uno nuevo o si se ve alguna mutación. Hay que ver los receptores que presenta y hay que ver el KI67, pues, ¿no? Si ha cambiado o no ha cambiado o es el mismo. Así es, doctor. Bien, ¿alguien más quiere hacer algún aporte? Nos quedan algunos minutos, tal vez de repente algunos aportes históricos, ¿no? La verdad que a mí me tocó vivir la parte, el enfrentamiento entre los conservadores y los radicales, y yo era residente de primer año cuando entré a la institución, en el año 87 por ahí, y bueno, pues poder conseguir la información, primero que teníamos que hacerla, esperar a que alguien nos envíe o nos traiga la información, porque no había internet, el correo funcionaba no muy bien, por tratar de ser elegante, pero es importante reconocer el trabajo del doctor Bernard Fischer. Él fue el primero en aplicar los estudios controlados y randomizados en oncología. Y trabajó mucho, pero le costó también demasiado porque él retó la teoría del doctor William Halsted, cirujano muy famoso y muy querido en los Estados Unidos y que ha hecho muchos aportes, ¿no? Pero al retarlo él al doctor Halsted le cerraron muchas puertas,
Entonces, sin embargo, logró conseguir y reunir varios centros en los Estados Unidos, pero para hacer más significativo su estudio, tuvo que ir a pedir también aporte a Canadá. Y participó Canadá, bueno, y vale la pena mencionar que fue uno de los investigadores canadienses que falseó resultados. Y después de que Bernard Fisher había sido premiado y había sido invitado a un montón de cosas, lo hicieron devolver los premios y qué sé yo, diciendo que había usado información falsa. Entonces la tarea en sus siguientes años del doctor Fisher fue retirar a todos los pacientes de ese grupo canadiense y rehacer sus datos y rehacer su trabajo llegando a las mismas conclusiones. Entonces eso permitió de que nuevamente le dieran los premios y lo reconocieran al doctor Bernard Fisher, que creo que es uno de los cirujanos que ha sido reconocido por la American Society of Clinical Oncology. No menos mérito tiene el doctor Umberto Veronesi, italiano, pero él fue un hombre más polifacético, no solamente incursionó en la medicina, la cirugía, sino que también incursionó en la política y bueno, fue un hombre sumamente conocido. Ellos plantearon dos cosas diferentes, ¿no? Bernard Fisher, la tumorectomía, y Umberto Veronesi, lo que él llamó cuadrantectomía. ¿Y a qué llamó cuadrantectomía Veronesi? A sacar todo el tejido mamario de un cuadrante entre la mama, teniendo que reconocer que no existen límites anatómicos para los cuadrantes en la mama. Entonces una división totalmente artificial, llegando incluso hasta la fascia del pectoral y retirándola, ¿no? Y la otra cosa que hizo también Veronesi fue hacer este tratamiento de conservación con tumores no mayores de 2 centímetros, o sea, tumores relativamente pequeños. Y si mal no recuerdo, Bernard Fisher usó pacientes con tumores de 3 centímetros. Entonces hubo cierta diferencia en los resultados, pero todo apuntaba a que la conservación era algo que se podía hacer y que se podía llevar adelante, ¿no? Esas son un poco las diferencias y bueno, ahora algunos seguros de salud hacen diferencias entre tumorectomías y cuadrantectomías, y yo creo que realmente no tienen las cosas muy claras, ¿no? Sobre la reirradiación, ¿hay alguien en el auditorio de radioterapia? Hola. ¿Alguien del departamento de radioterapia está entre los 39 así, participantes que tenemos? Nadie responde. Bueno, iremos adelante. Bueno, ahorita acaba de salir un artículo sobre reirradiación. Déjenme, en un minuto les digo. Aquí está un artículo de una revista que se llama Avances en Radiooncología, y el título es Reirradiación para recurrencia locorregional del cáncer de mama. Bueno, con la tecnología antigua que había mucho temor y mucha preocupación de hacer reirradiaciones. Particularmente yo tuve un caso que hizo necrosis costal en 2 o 3 arcos costales y fue un desastre, ¿no? Sin embargo, la tecnología ha mejorado enormemente, el conocimiento también ha mejorado enormemente y los tratamientos sistémicos también han mejorado. Entonces, en este artículo que les acabo de mencionar en esta revista Avances en Radiooncología, dicen que es totalmente factible la reirradiación, y bueno, el doctor Navarro también nos ha presentado algunos de sus trabajos que eso se puede hacer, ¿no? Pero es muy importante tomar en cuenta la biología tumoral, ¿no? La recurrencia de un cáncer de mama va a depender del tipo de tumor que tengamos, ¿no? Así como del estadio y de una serie de factores, pero probablemente la parte más importante para la recurrencia es el tipo de tumor ante el cual nos estamos
nos estamos enfrentando, ¿no? Ya sabemos que los triple negativos y los HER2 tienden a una recurrencia más o menos temprana, y con los HER2 esto está variando un poco gracias al tratamiento sistémico, a las terapias blanco y a las terapias específicas, ¿no? Como trastuzumab, pertuzumab. La otra consideración en recurrencia es que en aquellos pacientes hormonosensibles y básicamente los luminal A, es probable tener recurrencias locales o locorregionales de manera tardía, ¿no? Inclusive más allá de los 10 años de evolución de un paciente, y que son cosas que uno tiene que tomar en cuenta para considerar el tratamiento. Bien, creo que eso es todo lo que tengo anotado para decirles. No sé si alguien quiere hacer algún agregado. Muy bien. Hemos llegado pues al final de esta reunión. El Departamento de Mamas y Tejidos Blandos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas les agradece su presencia, y hasta la próxima reunión que debiera ser de este tipo, que debiera ser el próximo viernes. Muy bien, buenas tardes con todos.